esta ya es información que hemos extraído, por supuesto, de fuente abierta, de internet, de diversos perfiles, porque usted dentro de estos cargos, que ha llegado hasta un punto, pero su vida profesional continúa, por lo que sabemos, y por lo que estuvimos revisando, en la época del gobierno de Castillo, y corríjame si me equivoco, usted en su momento tuvo 2 cargos como ministro. Primero, ministro de Cultura y luego ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y quiero hacerle un par de preguntas sobre el cargo de ministro en general, más allá de si estaba o no a favor de Castillo o ideologías, porque eso ya es un tema secundario para nosotros. Pero, a ver, acá le quiero hablar primero desde mi ignorancia, porque, bueno, tal vez mi sesgo de abogado penalista me hace inconscientemente darle más importancia a ciertos ministerios y otros, y repito, inconscientemente, pero no debería, es un error mío, otros ministerios los delego. Los delego en el sentido en el que no profundizo sobre ellos, no leo mucho sobre ellos o no me actualizo de qué es lo que hacen. Y uno de esos ministerios, y le soy completamente franco, es el Ministerio de Cultura. Yo claramente sé de que existe este ministerio, pero soy ignorante en cuál es su función, qué es lo que realmente hacen. Porque obviamente entiendo el eslogan de promueven la cultura, pero finalmente qué significa esta frasecita no lo sé. Y por eso, aprovechando que usted está en la mesa y para que me desasne un poco, porque quiero yo también aprender, ¿cuál es la función de un ministro de Cultura? Bueno, y de un ministro también en general. ¿De qué es lo que se encargan? ¿Qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué son tan importantes que estén acompañando ahí al presidente en lo que va a ser el gobierno en general? Sí, claro. Te empiezo por la primera parte, ¿qué es un ministro de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura es un ministerio, digámoslo así, relativamente joven. Vamos a tomar la Sí. respuesta que se Ok, no hay problema. Lo siento, pero ya era inevitable. ¿No quieres una vida caliente algo? No. Es una tosecita que me parece de rato en rato, pero... No, sí, estoy tomando pocos, no te preocupes. Ya, listo, ok. Retomamos Ya. la respuesta, ¿sí? Bien, grabando en 3, 2, 1. Quiero comenzar, digamos, la respuesta por la primera parte. ¿Qué es un ministro de Cultura, no? El Ministerio de Cultura es un ministerio relativamente joven. Digamos, deviene de lo que era el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Pero ¿por qué se vuelve ministerio? Es un ministerio de muchísima importancia. Nosotros somos un país que como país tenemos varias naciones. O sea, tenemos varias naciones en un solo país. Tenemos alrededor de 52 pueblos originarios, 48 lenguas originarias, cada uno con su propio pensamiento, con sus propias costumbres. Cada uno entiende al Estado a su manera. Tenemos en el país, digamos, la labor o la obligación de unificar todas estas naciones que forman el Perú. Y creo que eso es algo que es una tarea absolutamente pendiente. Y el Ministerio de Cultura, dentro de sus funciones, tiene una función importante. Tiene 2 viceministerios. El viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Patrimonio Cultural. El viceministerio de Interculturalidad justamente busca unir todo lo que son las culturas existentes en nuestro país. Hacer entender a todas estas culturas que están en un país que los alberga, que los protege, esa es la idea, y esa debe ser la misión, y que por supuesto los entiende, ¿no? Fue un ministerio tan importante que, por ejemplo, en la época de pandemia, por sus propias costumbres, no querían vacunarse. Había que encontrar gestores interculturales. ¿Quiénes eran? Eran ciudadanos de sus mismas comunidades que podían entender bien el castellano y ellos explicarles la importancia de la vacuna contra el COVID, por ejemplo. De eso se encargó el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud llevaba sus equipos de vacunación. El Ministerio de Cultura tenía que sensibilizar a muchos pueblos originarios que no entendían el tema de la vacuna. Eso por un lado. O sea, y es una labor importantísima en el Ministerio de Cultura el unificar todos estos pueblos y estas naciones que tenemos dentro de nuestro país, que a veces muchos no las conocemos o las conocemos,
pero les prestamos poca importancia y son sumamente importantes, porque son ciudadanos que también de una u otra manera esperan al Estado, espera que el Estado llegue, y el Estado muchas veces no llega. Pero a su vez el Ministerio de Cultura también se encarga de lo que es el patrimonio cultural de la nación. Tenemos un país riquísimo en patrimonio cultural y que necesita ese patrimonio cultural ser descubierto. Todavía tenemos mucho por descubrir, no hemos descubierto todo. Hay que mantenerlo, hay que de una u otra manera cuidarlo, que no lo deterioren. Entonces, de una u otra manera, el presupuesto que ello involucra es muy alto. Sin embargo, el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura es un presupuesto de 600 millones de soles aproximadamente. Entonces, de una u otra manera, estos campos y estos hechos nos llevan a darle la importancia al Ministerio de Cultura. Yo cuando tuve el paso por el Ministerio de Cultura, se dieron dos políticas nacionales sumamente importantes que las planteé desde un primer momento y dije, tengo que sacarlas. Y me aboqué a ello y las logré sacar. Antes de eso se dejó un legado también que hasta el día de hoy suena, que es el himno nacional cantado en las principales lenguas originarias en nuestro país, que lo transmiten en el IRTP, ¿no es cierto? Y en Radio Nacional, espero lo sigan transmitiendo, cantado por niños en las diversas lenguas originarias, en las principales lenguas originarias que tiene nuestro país, pero adicionalmente a eso creamos la Política Nacional del Libro y la Lectura, para hacer ver en nuestro país que la cultura es importante, pero es importante a través de la lectura. Hay que leer, para conocer hay que leer. Y esa política nacional fue aprobada en Consejo de Ministros. Otra política nacional que se impulsó fue la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Un pueblo afroperuano que no lo teníamos debidamente identificado, no estaba debidamente focalizado, no estaba debidamente censado, no sabíamos cuáles eran sus necesidades. Sin embargo, como país, al pueblo afroperuano había que agradecerle muchísimo la historia de nuestro país. Y fue una manera de hacerlo y se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Entonces creo que de una u otra manera, en los 5 meses que me tocó como ministro de Cultura, traté de dar esas señales de que es importante empezar a juntar a nuestros pueblos y hay que crear políticas nacionales por las diversas culturas que tenemos. Para que el Estado, ¿qué es crear una política nacional? Es que el Estado invierta, ponga dinero y ponga atención para que esto se vaya desarrollando. Eso, digamos, en el marco del Ministerio de Cultura. En el marco de un ministro de Estado, el ministro de Estado como ministro tiene una función importante, no solamente en las funciones que le corresponden dentro del marco de su cartera, como te le he podido manifestar en el campo del Ministerio de Cultura. El ministro, hay una reunión muy importante que se da en Palacio de Gobierno, que es el Consejo de Ministros. Todos los ministros tienen la posibilidad de poder y están en la obligación de conocer y discutir las políticas que cada ministerio lleva, porque en esa mesa se decide por voto. Entonces, los ministros de Estado, las 19 carteras reunidas en Consejo de Ministros, toman decisiones, toman determinaciones y son responsables por los votos que emiten. Entonces, no hay política nacional que se dé si es que los ministros no han votado. Entonces, los ministros de Estado en su conjunto tienen una responsabilidad muy grande con el país, porque las principales decisiones ejecutivas del país nacen del Consejo de Ministros a propuesta del Premier o a propuesta del propio presidente o presidenta de la República. Entonces, tienen una función de mucha importancia. He tratado de resumirte un poquito lo que me has preguntado, porque en realidad es sumamente amplio, ¿no? No, estoy comprendiendo que es sumamente amplio y le soy bastante franco, me estoy sorprendiendo de lo que estoy aprendiendo en este momento. Nunca, y la verdad, repito, acá peco de ignorante, nunca me hubiera imaginado el conflicto, el problema que hubo por la pandemia de COVID. No pensé en la cultura de algunos pueblos que no conocen, no entienden o rechazan las vacunas. Ni mucho menos entendí hasta este momento que me está mencionando la importancia de este viceministerio de interculturalidad para poder llegar a ellos e integrarlos en esta necesidad de vacunarse. Ahora, sobre el pueblo afroperuano que nos ha mencionado, también repito, no conocía mucho de su influencia, tal vez hasta la anterior Feria Internacional del Libro, no, la anterior no, la de este año, que hubo todo un módulo dedicado a la cultura afroperuana en el país, en el cual me di un largo paseo por ese lugar y escuchando algunas charlas, que también me sorprendía de cómo nos han aportado a la sociedad peruana, pero más allá de ese detalle, desconocía todos estos puntos que usted está mencionando
Y como dice, me parecen muy importantes. O sea, vagamente yo sé, todos los ministerios son importantes. Claramente lo sé desde el colegio. Ahora, ¿qué tan importantes son? Ciertamente es algo que hasta ahora sigo descubriendo y me sorprendo mucho por lo que está comentando. Y sé de que lo está mencionando ahorita de una manera bastante laxa, por así decirlo. Entiendo que es mucho más profundo porque me habló bastante de la interculturalidad y su importancia. También mencionó el Viceministerio de Patrimonio Cultural. Y mencionó algo también interesante en el sentido que es un término que se usa mucho a nivel nacional, se usa mucho, los periodistas, los reporteros utilizan mucho este término, pero a veces no entendemos tal vez la magnitud de este concepto. Usted mencionó, discutimos política nacional. Discutimos cuáles van a ser los lineamientos en esta sesión de consejo entre los representantes de las 19 carteras. Pero finalmente, ¿qué es esta política nacional? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante para nuestro país? Tal vez para que también nos pueda explicar y entenderlo más allá del simple uso repetitivo que a veces le damos. Sí, claro, porque una política nacional puede aplicar, digamos, visiones de país hacia adelante. Podemos aplicar una política nacional, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y podemos aplicar un plan que vaya del 2026, por ejemplo, al 2036, una política nacional en 10 años, paulatina, que involucre ir insertando dineros, presupuestarlos, pedir al Congreso que apruebe esos dineros para ir implementando esa política, por ejemplo, de lucha anticorrupción. Contra la criminalidad, una política nacional de lucha contra... ¿Qué es lo que queremos? Queremos más policías, queremos policías más capacitados, queremos crear una escuela de capacitación de los policías, se crea la política nacional que involucra esta política involucra todos los planes que uno quiere desarrollar a un mediano o largo plazo. Esas son las políticas, digamos, nacionales que poco se desarrollan porque desarrollarlas, implementarlas, votarlas, en realidad, en Consejo de Ministros, involucra una larga tarea, un largo trabajo, pero muchas veces se ven interrumpidas porque independientemente de lo que pueda pasar con una aprobación, llega otro gobierno que tiene otra visión y dice, no, esto no me gusta y no lo aplico y no deja de insertar dinero acá porque ese no fue mi plan, yo no he prometido esto, entonces yo no lo quiero. Y lamentablemente se estancan muchas políticas nacionales por malas visiones políticas. Eso también pasa en el país. Las políticas nacionales son sumamente importantes cuando quieres mirar a un país a largo o mediano y largo plazo. Yo creo que es importante dejarlas establecidas. Lo que falta es una ley, ¿no es cierto?, que diga que ninguna política nacional aprobada puede ser modificada, ¿no? Salvo que sea contraria a los intereses nacionales. Yo creo que eso es algo que podría de una u otra manera también trabajarse, ¿no? Si es algo que va en contra de los intereses nacionales, que es una política nacional sesgada para orientar alguna situación que vaya a ser dañina para el país, bueno, elimínala pues, ¿no?, cuando llegas. Pero si es algo que realmente marca una problemática que necesita ser mirada y necesita ser abordada, pues hay que continuarla, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las políticas nacionales. Y siempre los consejos de ministros van a llevar a través de sus ministerios políticas nacionales para ser aprobadas. El tema es que las trabajen. Yo en 5 meses trabajé 2 y las aprobé. Pero la del pueblo afroperuano fue, y lo dejé así, y lo dije así, y está en actas del Consejo de Ministros, es un hito para que cada cultura en nuestro país tenga una política nacional y el Estado se interese por ellas e invierta en ellas, en su bienestar, en su progreso, en mirarlos, en visibilizarlos, ¿no? Empezamos con el pueblo peruano, continuemos con otro, vayámonos con el pueblo Xaninca, con el pueblo Chipibo, avancemos, ¿no es cierto? Entonces se dejó ese hito porque en realidad muchas veces los cargos ministeriales también son cortos, no son de largo plazo, ¿no? Pero se dejó eso marcado, ¿no?